Estamos estudiando Gemara Yuma, Memche Samut Beis, 48b, en la segunda línea, empezando de arriba. Bou minem Rav Sheshes. Le preguntaron a Rav Sheshes, Oilojo bismoil mahu. Llevar la sangre con la izquierda, ¿cuál es la ley? Esta cuestión no se refiere solamente a Yom Kippur, se refiere a cualquier día del año. Había animales degollados en el templo, se degollaba en un lugar del Beis Hamikdash, y luego de degollar, recibir, se llama Kabbalah, recibir la sangre, se hacía hoilaja, se llevaba la sangre en un recipiente hacia el altar, para que después el Kohen, un sacerdote, salpique sobre el altar. La gran pregunta acá es, ¿qué pasa si se llevó la sangre desde que se recibió hasta que se llevó al altar con la mano izquierda, en lugar de con la mano derecha? Todos los avoides, todos los trabajos en el templo eran con la derecha, pero acá estamos hablando de la izquierda. O Malebu Rav Sheshes, contestó Rav Sheshes, Tanis Dua. Esto lo aprendimos en la Mishnah, justamente en nuestra Mishnah, por eso la Gemara discute esto acá. No, ¿no ves? El Kohen God, el sumo sacerdote en Yom Kippur, tomaba la mahta, la pala con brasas, para llevar al Kohen de Yokodoshim, al Santo Sanctorum, para después poner el incienso con la derecha, y ya explicábamos en las páginas anteriores que era pesada y que era caliente, etc. Lo llevaba con la derecha, donde tenía más fuerza, y con la izquierda el que toira es el incienso. Evidentemente existe hoiloja, existe llevar con la mano izquierda. Esto es lo que dijo Rav Sheshes. Pregunta la Gemara, ¿por qué no aprende de la siguiente Mishnah? Donde vemos también hay una cuestión que se hacía con la izquierda. ¿Qué dice la Mishnah? Esta Mishnah está en Tomid, en varios lugares, está en Tomid también. Tomid es el tratado talmúdico donde se habla de cómo eran, más cortito, cómo eran los trabajos en el Beis Hamikdash todos los días en el templo. ¿Qué dice ahí? Aprendimos en la Mishnah. Harregel shel yamin bismoy, ubeiseiro lachutz. Había una serie de sacerdotes de Koyanim que llevaban las diferentes partes de la ofrenda de todos los días, a la mañana y a la tarde, había como 13 Koyanim que trabajaban en toda la ofrenda y hacían una filita india, por así decir, y cada uno llevando una parte de esta ofrenda que había sido cortada, el animalito cortado, después degollado, desollado, etc. Bien, y acá explica la Mishnah que la pata derecha del animal se llevaba en la mano izquierda. La pata derecha del animal en la mano izquierda. Y la parte de piel hacia afuera. Entonces aquí vemos claramente que se llevaba con la mano izquierda. Responde la Gemara, no, ese no es un buen lugar para aprender que hoilaja, que se puede llevar la sangre después de recibirla hacia el altar con la mano izquierda. ¿Por qué? Y si fuese de la Mishnah en Tomid, que llevaba la pata derecha en la mano izquierda, la pata derecha del animal en la mano izquierda, yo hubiese dicho que ahí se puede llevar con la mano izquierda. ¿Por qué? Porque es una hoilaja de la akva kapara. Es llevar sin que impida la expiación. La expiación se hacía con la sangre salpicada en el altar, pero llevar las partes del animal y ser efectivamente quemadas y ofrendadas en el altar, esto no impide la expiación. Una vez que se salpicó la sangre, ya la expiación fue hecha. Entonces aquí, después de que fue salpicada la sangre, se llevaban las partes del animal para quemarlo en el altar. Entonces acá tenemos hoilaja, una transición de la sangre del loime aqua para que no impide la expiación. Pero si estamos hablando de llevar la sangre para efectivamente hacer la expiación, para salpicar esa sangre en el altar, quizás en ese caso no se puede llevar con la izquierda. Después de haber salpicado la sangre, querés llevar el animal con la izquierda, llévalo, pero la sangre no. Kamash Malan venía a aprender, dice Rav Sheshes de nuestra Mishnah en Yuma, que se puede llevar con la mano izquierda porque el Kohen llevaba el incienso con la mano izquierda al Kohen de Yokodoshim, al Santo Sanctorum. Pasamos ahora a Mente Samudale. Meisibe, hay una pregunta fuerte contra esto que acaba de enseñar Rav Sheshes, que aparentemente es Hoilajo, Bismoil, Ksheira. Se puede llevar con la mano izquierda. Meisibe, dice la palabra lo siguiente. Zar, Veoinen, Shikor, Balmum, Bekabalo, Veolojo, Bizrika, Posu. Zar es una persona que no es un Kohen, no es un sacerdote. Oinen es un sacerdote que en ese mismo día falleció un ser querido por quien tiene que estar de duelo 7 días, etc. Padre, madre, etc. Shikor es un borracho. Balmum es un Kohen que tiene algún defecto, de los defectos que describe la Torá ampliamente en Parshas Emor.
Bekabala, ubeo el ojo, bezrika posul. Tanto en la actividad de recibir la sangre, como en la actividad de llevar la sangre o de salpicar la sangre en el altar, es inválido. Un kohen que tiene alguna, o que es un zar, que ni siquiera es un kohen, es inválido. Vejein, continúa la braza diciendo, y también Yoishev, si estaba sentado y recibió la sangre, o estaba sentado y salpicó, etc. Sentado y llevar la sangre no puede, pero sea como fuere. Vejen smoil posul. Oh, dice claramente. Y lo mismo, si lo hizo con la izquierda, también es inválido. Quiere decir que no se puede hacer hoiloja bismoil. Llevar la sangre con la izquierda, dice claramente la braisa. Y esto es una contradicción de lo que dijo Rav Sheshes. Rav Sheshes quería aprender de nuestra Mishnah en Yuma, que es kosher hoiloja bismoil, que se puede hacer llevar, con llevar la sangre con la izquierda. Punto. Con esto ya, digamos, rechazamos a Rav Sheshes. Pero la Gemara se va a detener en un detalle muy interesante de cómo fue la historia de la pregunta de Rav Sheshes. Vea Rav Sheshes, de Oisba. Pero acaso Rav Sheshes mismo, él conocía esta braisa y él preguntó desde esta braisa algo que dijo Rav Hizda. Entonces, ¿cómo puede ser que si Rav Sheshes conocía esta braisa antes, en la página anterior, Memjes Amud Beis 48b, la página 49a, Rav Sheshes conoce una braisa. En la página 48b no sabe esa braisa. ¿Se la olvidó? ¿O qué sé yo? ¿Qué le pasó? ¿Por qué si vamos a encontrar una historia en donde Rav Sheshes pregunta y utiliza esta braisa, antes no la dijo? Y dijo que se podía llevar con la mano izquierda. De Omar Rav Sheshes de Amoire de Rav Hizda, le dijo Rav Sheshes a la Moira, ahora explico qué es esto, de Rav Hizda. Rav Hizda era, por supuesto, una autoridad, Rav Sheshes, Samed, etc. Cada autoridad tenía un Amoira. Una Moira era una persona que el rabino, en este caso Rav Hizda, hablaba con el Amoira y el Amoira gritaba, por así decir, y transmitía la información a todos los estudiantes que estaban ahí sentados. Cuando los estudiantes preguntaban, le preguntaban al Amoira, el Amoira le hablaba al rabino y el rabino le contestaba al Amoira. Y el Amoira, ¿para qué? Para mostrar honor y respeto al rabino, que no le hablabas directamente a la cara al rabino. Obviamente esto se aplicaba, estamos hablando en el año 300 de la era común, 400 de la era común. Muy bien. Rav Sheshes le hizo una pregunta al Amoira de Rav Hizda, al parlante vivo de Rav Hizda. Voy, mi nombre Rav Hizda. Le preguntaron a Rav Hizda, bezar mahu. Un zar, una persona que no es un kohen. Rav Hizda era kohen, una persona que no es un kohen. Pero igualmente ya no existía más el Beis Hamikdash en la época de Rav Hizda. Pero sea como fuere, le preguntaron a Rav Hizda. Supuestamente tenía que saber las leyes de que una. Si se puede hacer hoiloja, una persona que no es un kohen, puede llevar la sangre desde el lugar donde fue recibida hasta donde tenía que ser salpicada. Mau, ¿cuál es la ley? Omar Lake Sheira. Respondió Rav Hizda, sí, una persona que no es kohen puede llevar la sangre desde el lugar donde se degolló el animal hasta el altar. Un micro mesayeni, y no solamente esto. Yo tengo un versículo para apoyarme, que sí que es una ley fuerte. ¿Cuál es el versículo? Este versículo está en Divrei Hayomim, en el final de la Toira. Es un relato. Dice, Vaishhatu a Pesach, degollaron la ofrenda de Pesach, va Izreku a Koyanim miyadam, y salpicaron sobre el altar los sacerdotes, los Koyanim, de las manos de aquellos que degollaron, que evidentemente no eran Koyanim, eran sacerdotes. Y los Levim sacaban la piel, desollaban para después comer el Korban Pesach, etc. No importa las leyes de Pesach ahora. La cuestión es que vemos claramente que Miyadam, los Koyanim salpicaron la sangre del Pesach, del Korban Pesach, la ofrenda de Pesach sobre el altar, de mano de gente que no eran Koyanim. Entonces acá tenés, Hoilaja, Bezar, Ksheira, dice Rav Hizda. Se puede llevar la sangre de una persona que no es Kohen desde el lugar donde se degolló el animal hasta el altar. Esto es lo que dijo Rav Hizda. Un Moisim Rav Sheshes. Y Rav Sheshes le presentó una contradicción a Rav Hizda. Dijo, no, de ninguna manera. Zar, ¿qué le dijo Rav Sheshes? La braisa nuestra, de 49a. Zar, una persona que no es kohen, una persona que es un kohen que está de duelo, un borracho, un kohen que tiene, un kohen borracho, por supuesto, o que tiene algún defecto, tanto en recibir la sangre después de degollado, como en llevar la sangre, como en salpicar la sangre, pozo, es inválido, y también una persona que está sentado, el kohen que está sentado, o el kohen que está está haciendo estas actividades con la mano izquierda, también es inválido.
Rav Sheshe sabía esto. Y él mismo dice que es inválido, como en la página anterior dijo que es válido llevarlo con la izquierda. Responde la Gemore, Botar de Shama, Hadara Isma. Un momento, esto funcionó así. En la página anterior, Rav Sheshe pensó y dijo efectivamente que se podía hacer Oilaja Bismoy, se podía llevar la sangre con la izquierda. Le dijeron, mirá, Rav Sheshe, no es así la cosa. Hay una braisa que claramente dice que no se puede. Dice Rav Sheshe, ok, listo, aprendí la braisa. Paréntesis, los Amoiroim, los rabinos, grandes rabinos, gigantes, que aparecen en las discusiones de la Gemara del Talmud, tenían, por así decir, para tener la chapa de Amoira, una obligación de saber toda la Mishnah de memoria. Pero no tenían la obligación de saber toda la braisa de memoria. Había braisas que no todos conocían, y esto es una braisa. Entonces Rav Sheshe pensó, aprendió de una Mishnah, entendió la Mishnah. ¿Por cuánto el Kohen Gadol, el sumo sacerdote en Yom Kippur, llevaba la cuchara con incienso al Kodesh HaKadoshim, al Santo Sanctorum? Con la mano izquierda, quiere decir que se puede hacer hoilojo, se puede llevar la sangre desde el lugar donde se degolla el animal hasta el altar con la mano izquierda. Esto es lo que pensó Rav Sheshe. Le enseñaron la braisa, Rav Sheshe dijo, ok, ya aprendí. Por eso la Gemara dice, y la historia de Rav Hizda ocurrió después de que Rav Sheshe aprendió esa braisa. Entonces acá claramente Rav Sheshe dijo, yo ya aprendí esto, ojo. Y le dijo a Rav Hizda, ahora mirá, esta braisa, no te la olvides. Por eso, dice la Gemara, Basar de Shama, Hadara Isva. Después de que escuchó esta braisa, volvió y ahora le presentó una contradicción a Rav Hizda. Pregunta la Gemara, momento. Rav Hizda, veja Rav Hizda, Krakama. Rav Hizda trae un versículo. ¿Cómo me traes una braisa para contradecir lo que dice Rav Hizda si Rav Hizda se apoya en un versículo? Tiene una fuente muy poderosa. Responde la Gemara, de Abud Maise Itztaba. Punto. ¿Qué estaban haciendo estas personas que no eran Koyanim? Estaban quietos. Itztaba literalmente es como un banco donde uno se sienta y está quieto, por supuesto. Entonces, una persona que no era Kohen degolló. Esto está Shchita Ksheira Bezah. Una persona que no es un Kohen puede degollar el animal en el Beis Hamikdash. Recibir Kabbalah, ya acabamos de decir. Recibir la sangre tiene que ser un Kohen. Y ese Kohen se la pasó a alguien que no era Kohen. Pero el que no era Kohen no acercó la sangre hacia el altar ni siquiera un centímetro. Se quedó quieto en su lugar, recibió como si fuese un banco. Recibió y después otro Kohen lo tomó de sus manos y lo llevó. Punto. Voy a Rapapa, preguntar a Papa, volvemos a la cuestión de Jafira, de este proceso en que el Kohen tomaba con sus dos manos el incienso y lo ponía en una pala, en una cuchara. Voy a Rapapa, Jofan Javeiro y Venosan ese Jafnaf Mahu. Si hay un Kohen que hace Jafina, toma con sus dos palmas de las manos, etcétera, el incienso y lo pone dentro de las manos, dentro de las palmas de las manos del sumo sacerdote, o sea, Jafina propiamente dicho no lo hizo el sumo sacerdote, lo hizo otro, y lo puso dentro de las manos del sumo sacerdote. Mau, ¿cuál es la ley? ¿Sirve o no sirve? El incienso tiene que ser llevado, puesto, lo que sea, en dos palmas de manos, y acá efectivamente fue puesto en dos palmas de manos. No estoy hablando del número 2 específicamente, acá son 4 palmas, las palmas de este tipo y las palmas de este tipo. Lo que quiero decir es, ¿el incienso estuvo en las palmas de mano del sumo sacerdote o no? La respuesta es sí. ¿Ok? Listo. Suficiente. Hoy Dilma, o quizás el que toma el incienso, ese es efectivamente el que tiene que llevar el incienso al Kodesh HaKadoshim. Lo toma, y lo lleva. Y acá en este caso no funciona así, porque tenemos un Kohen que tomó el incienso y otro Kohen que lo llevó. Teiku. La que responde, ya aprendimos esta palabra. Teiku significa no tenemos respuesta. Tishvi y Taretz, cuyos valles. Es Eliabu Hanavi el que va a responder las preguntas y los cuestionamientos. Punto. Voy a Rabbi Yeshua ben Levi, pregunta a Rabbi Yeshua ben Levi, ¿qué pasa si el sumo sacerdote hizo jafina, tomó el incienso y se murió? Le agarró un infarto o lo que sea, se murió. Vale que entre otro Kohen, por supuesto tiene que venir un Kohen suplente para ser sumo sacerdote, vale que ese sumo sacerdote entre con la jafina, con el incienso que tomó en sus palmas el Kohen anterior al Kodesh HaKadoshim, ¿sirve o no sirve? Esto es lo que preguntó Rabbi Yoshua ben Levi. Ahora vamos a ver toda una historia con la pregunta que es problemática, digamos. Y la Gemara le va a resolver. Omar Rabbi Hanina. Dice Rabbi Hanina, wow. Mirá la pregunta que hizo Rabbi Yoshua ben Levi.
Mirá qué impresionante la pregunta de nuestros ancianos. Shaila Soroshe, la pregunta de nuestros ancianos. Qué impresionante, es la misma pregunta que yo tenía. Yo que, este es el espacio, el punto donde estamos en la Gemore, significa esto, después lo vamos a rechazar lo que voy a decir. Yo que soy de las nuevas generaciones, preguntó Rabbi Hanina, tenía esta misma pregunta. Mira, las generaciones anteriores también se preguntaban esto. Pregunta la Gemore, el miembro de Rabbi Yoshua ben Levi Koshish. ¿Vos me querés decir de esta frase que dijo Rabbi Hanina, que Rabbi Yoshua ben Levi era más viejo que Rabbi Hanina? Esto no me cierra. ¿Por qué? Rabbi Yoshua ben Levi, Hitir Rabbi Hanina, Lishtes Shachalayim Beshabes. Rabbi Yoshua ben Levi dijo en otro lugar en la Gemara que no tiene nada que ver con Yom Kippur. Está hablando de las leyes de Shabes. En Shabes no se pueden tomar medicaciones. Hay montones de leyes, no estoy hablando de la ley moderna hoy en día, qué significa y cómo funciona. Estamos hablando de antiguamente. ¿Cómo eran las medicinas antiguamente? Había que moler con un molino de mano, etcétera, y poner con fuerza, etcétera. Había que moler diferentes especias para hacer los remedios. Está prohibido moler en Shabes. Entonces, no tomes remedio, no vayas a hacer que te pongas a moler en Shabes. Es una prohibición bíblica. Y, entonces, tomar remedio es una prohibición rabínica para protegerte de no moler en Shabes. Entonces, acá dice Rabbi Hanina, que él, dice Rabbi Yoshua ben Levi, que él le fue a preguntar a Rabbi Hanina si puede beber Shahalaim Beshabes. Shahalaim es algún tipo de verdura, algún tipo de planta, lo que sea, alguna semilla, no importa. Rashi dice en francés antiguo, Karazun, no sé qué quiere decir, no sé cómo fuere, algún tipo de remedio en Shabes, quiere beberlo. Y le fue a preguntar a Rabbi Yoshua ben Levi a Rabbi Hanina. Entonces, ¿cómo me decís que Rabbi Hanina es más joven que Rabbi Yoshua ben Levi? Y Rabbi Yoshua ben Levi le está preguntando a Rabbi Hanina, tendría que ser al revés. Pregunta la Gemore, ahora que nos metimos en esta pregunta, ¿listois? ¿Beber? ¿Vos querés beber Shahalaim? Chita. Obvio que no hay ningún problema. De Tnan, como aprendimos en la Mishnah, ¿cuál es la pregunta de Rabbi Yoshua ben Levi? Todas las comidas, que son comidas normales, la persona las puede comer incluso si tiene la idea de curarse, de una comida que te puede servir para alimentarte y para curarte. Y todas las bebidas la persona las puede beber para curarse. Entonces, ¿qué problema hay? Que no toma Shahalaim. ¿Cuál era la pregunta de Rabbi Yoshua ben Levi? Más allá de quién era más joven, si Rabbi Yoshua ben Levi o Rabbi Hanina, y uno se puede preguntar qué le importa quién era joven, la respuesta es importantísimo. Porque la halajá, la ley, obviamente va a ser de acuerdo a la opinión más importante y no a la opinión del joven estudiante. Entonces, ¿quién es más joven, Rabbi Yoshua ben Levi o Rabbi Hanina? Acá encontramos a Rabbi Yoshua ben Levi preguntándole algo a Rabbi Hanina. Pero en realidad, la que Gemara dice la pregunta es una pregunta tonta. ¿Qué está preguntando? No. La pregunta estuvo mal registrada. Te voy a explicar qué es lo que preguntó Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi preguntó si yo puedo moler y luego beber Shahalaim, esta cosa, no importa qué es, en Shabes. Ok, esta es otra pregunta. Pero la Gemara dice, igualmente no entiendo la pregunta. Hey, Hitome, ¿cómo fue hecha la pregunta? ¿En qué caso era la pregunta? Y de casi canto, si había peligro de vida, obvio que está permitida. Mole, come, bebé, hace lo que quieras. Peligro de vida. Vi de casi canto, miserosir. Y si no había peligro de vida, está prohibido. Ya dijimos, no se pueden moler cosas en Shabes. Entonces, ¿en qué caso fue formulada la pregunta de Rabbi Yoshua ben Levi a Rabbi Hanina? Con seguridad el caso era un caso donde había peligro. Y esta es la pregunta que hizo Rabbi Yoshua ben Levi a Rabbi Hanina. Mi masia de Nehula Layo Shabbata oiloi masia. Veloi Nehula Layo Shabbata. ¿Acaso Shahalaim cura de manera tal que yo transgreda el Shabes, profane el Shabes para beber Shahalaim, para moler y beber Shahalaim? O Shahalaim no cura y no sirve, entonces no tengo por qué profanar el Shabes para moler y beber Shahalaim. Rabbi Hanina. ¿Y por qué justamente Rabbi Yoshua ben Levi le fue a preguntar a Rabbi Hanina? Pues acá lo que tenemos es Rabbi Hanina Hitir le permitió, volviendo un poquito para atrás, le permitió a Rabbi Yoshua ben Levi. Si Rabbi Hanina le permitió es porque efectivamente Rabbi Hanina era mayor
que Rabbi Yoshua ben Levi. Esto vuelve sobre lo que dijimos antes, que cuando Rabbi Hanina escuchó la pregunta de Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Hanina dijo, oh, mira la pregunta de los antiguos. No cierra esto, porque Rabbi Hanina efectivamente era más grande que Rabbi Yoshua ben Levi. Por eso Rabbi Yoshua ben Levi le fue a preguntar, y Rabbi Yoshua ben Levi, después, si podía beber este Yahalai, moler y beber Yahalai, le fue a preguntar a Rabbi Hanina, y Rabbi Hanina le permitió. Esto muestra claramente que Rabbi Hanina era más grande que Rabbi Yoshua ben Levi. Ahora la pregunta es, ok, ¿por qué le fue a preguntar justo a Rabbi Hanina? ¿No había algún otro rabino, etcétera? Responde la Gemore, Mishum de Baki Berefu Oisu, porque Rabbi Hanina era experto médico, era un profesional de la medicina. De Omar Rabbi Hanina, ¿cómo sabes que Rabbi Hanina era un médico? Como dijo Rabbi Hanina, nunca ocurrió que me preguntó una persona sobre un golpe, una lastimadura de una pirda es una yegua, una mula blanca, y se curó, y vivió. O sea, la gente se moría, si te golpeaba un animal así, se moría. Pregunta la Gemore, antes de la pregunta. Vemos de acá que Rabbi Hanina era experto, la gente de medicina, le iban a preguntarle estas cosas. Ay, nosotros vemos que en la práctica la gente vive después del golpe del animal este. No, estoy hablando del golpe. La lastimadura nunca se curaba. Pregunta la Gemora de acá, de Metase. Y ahí vemos en la práctica que la gente sí se curaba también. La gente y el golpe se curaba. Responde la Gemora, estamos hablando de un animal que era marrón y las patas eran blancas, eran animales terribles. Un golpe que daba, no se curaba nunca más el golpe. La persona vivía, pero el golpe no se curaba. Punto. Mikoil Moken, sea como fuere, Shmaminat de la Bejanina Kashish. Vemos claramente que si Rabbi Yoshua ben Levi le fue a preguntar a Rabbi Hanina, está bien, le preguntó porque era médico, pero la cuestión no es solamente que era médico, era más grande también, por eso Hittir le permitió. Entonces Rabbi Hanina era más grande que Rabbi Yoshua ben Levi. ¿Cómo puede ser? Volviendo todas las líneas para atrás, que cuando Rabbi Yoshua ben Levi preguntó si el Kohen hizo Jafina y se murió, ¿puede entrar otro con ese ketoires, ese incienso seleccionado con las manos del Kohen? ¿O no? Y Rabbi Hanina escuchó esta pregunta y dijo, mirá la pregunta de los antiguos. ¿Cómo antiguos? Si vos sos más grande que Rabbi Yoshua ben Levi. Ahora volvemos a nuestro texto, la línea empieza de Rabbi Hanina Kashish. Esto es lo que dijo Rabbi Hanina. La pregunta de Rabbi Yoshua ben Levi es como la pregunta de los antiguos. O sea, como mi pregunta. Yo tenía esta pregunta. Yo soy más grande que Rabbi Yoshua ben Levi. Y ahora viene Rabbi Yoshua ben Levi y pregunta la misma pregunta que hice yo. ¡Ay, qué bueno! ¿Quiere decir que estás estudiando y aprendiendo bien? Umiyama Rabbi Hanina, ají. ¿Y acaso Rabbi Hanina dijo esto? ¿Acaso Rabbi Hanina está de acuerdo con esta idea de que el segundo Kohen, que viene a reemplazar al que se murió, puede entrar con la jafina del primer Kohen? Rabbi Hanina no está de acuerdo con esto. Rabbi Hanina, ¿cómo vemos que Rabbi Hanina no está de acuerdo? ¿Acaso nos dijo lo siguiente? Rabbi Hanina, la Toira dice en Pashas Aharimois, etc. Con esto tiene que venir Aaron al santo, al lugar santo, sea a Beis Hamikdash, etc. Con un toro. Es decir, con el toro y no con la sangre del toro. ¿Qué pasa si el Kohen degolló el toro y se murió? Y ahora queremos ingresar con la sangre que fue recibida de ese Kohen para salpicarla en el altar interior, etc. Rabbi Hanina dice, no, Befar, el Kohen que va a ingresar ahora tiene que haber hecho la shchita, tiene que haber empezado el proceso de degollado, etc., de recibir la sangre del toro. No sirve que otro haya hecho el proceso del toro y ahora este entra con la sangre. No, porque con esto tiene que entrar Aarón al lugar santo. La entrada tiene que ser desde el momento, el proceso de cuando entras tiene que ser desde el momento en que está el toro vivo todavía. Veo a Rabbi Hanina, y también dijo a Rabbi Hanina, que toires shechafana koidem shechita sapar lo yasa klum, vele klum. Si el incienso con el que va a entrar el sumo sacerdote fue seleccionado jafana con la palma de su mano antes de degollar al toro, no hizo nada, no sirve. O sea, el proceso empieza
degollando el toro. Entonces, tenemos dos frases de Rabbi Hanina. Frase número uno es, mira, si degolló el toro y se murió, tiene que venir otro y tiene que empezar de vuelta a degollar el toro. Entonces, vamos a la segunda frase. Si tomó el incienso y se murió, no puede entrar otro kohen con ese incienso. ¿Por qué? Porque el kohen que tiene que entrar con ese incienso tiene que haber hecho el toro primero. Esa es la segunda frase. El ketoires que fue seleccionado antes de degollar el toro no sirve. Ah, pero pará, este tipo degolló el toro y se murió. Entonces tiene que venir otro y degollar el toro. Este tipo seleccionó el incienso y se murió. Tenemos que volver al comienzo. Tiene que venir otro y degollar el toro. Entonces, evidentemente, la pregunta de Rabbi Yoel ben Levi, si el kohen seleccionó el incienso y se murió, ¿puede entrar otro? Rabbi Hanina dice que no. Claramente que no. Aji Kamar. Esta es la idea de Rabbi Hanina. ¿Por qué le pareció tan fantástica la pregunta de Rabbi Yoel ben Levi? Si él tiene una opinión clara y no es una duda. Mi de Kamibayalei, Hamikal de Casabafar, el par. Evidentemente, ¿cuánto Rabbi Yoel ben Levi tiene esta pregunta? Significa que él opina diferente que yo opino. Rabbi Hanina opina que no sirve que entre otro kohen con el incienso seleccionado con las palmas de la mano del kohen anterior, que se murió. No sirve. Pero si él me pregunta esto, es porque él opina que sí sirve. Y no solamente al respecto del incienso, sino que, volviendo a las palabras, opina, Kasabar, Bepar, que puede entrar con el toro, o sea, el kohen que empezó el proceso con el de degollar el toro, recibió la sangre, etcétera, y luego el incienso, etcétera, etcétera. E incluso si se murió el kohen que degolló el toro, y ahora viene otro a llevar la sangre, también vale. Esto es lo que opina Rabbi Yoel ben Levi. Ok, momento. Entonces, ¿qué pasó con toda esta historia de que Rabbi Hanina dijo, ¡oh, qué buena pregunta que tuvo Rabbi Yoshua ben Levi! Es como la pregunta que tuve yo hace un montón de tiempo, a pesar de que Rabbi Yoshua ben Levi opina de una manera y yo opino de otra manera, dice Rabbi Hanina. Discutimos. Para Rabbi Hanina no sirve que entre otro kohen con el incienso. Para Rabbi Yoshua ben Levi sí sirve. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Sirve o no sirve? Muy linda toda la historia, la discusión entre Rabbi Yoshua ben Levi y Rabbi Hanina, quién es mayor, quién es menor, Rabbi Hanina era un médico, todo lo que quieras, ya entendí, está todo claro. Rabbi Hanina era más grande, Rabbi Yoshua ben Levi era más chico, y Rabbi Yoshua ben Levi preguntó una pregunta que tenía Rabbi Hanina, y Rabbi Hanina tiene una solución a la pregunta, Rabbi Yoshua ben Levi tiene otra solución a la pregunta. ¿Y ahora qué hacemos? Oh, Marapapa, dice la papa, hijo, y si asumimos, que esto es una discusión que lo vamos a estudiar en la clase que viene, si asumimos que que había dos procesos de jafina, primero uno fuera del Kodesh HaKadoshim, el Santo Sanctorum, donde se le seleccionaba el incienso para luego ponerlo en la pala, para llevarlo dentro del templo. Y luego dentro del templo, dentro del Kodesh HaKadoshim, se volvía a seleccionar el ketoires en las palmas de las manos para tirarlo sobre la pala que tenía las brasas. Esto es Hoifen, seleccionaba el incienso y luego volvía a seleccionarlo. Dice la papa, Javeiro, Nignas Bejafinoso. Otro puede entrar con la jafina del anterior. Acá tenemos un kohen, seleccionó, eso se llama jafina, el incienso, se murió. Y ahora viene otro kohen adentro y selecciona la jafina, el incienso, perdón, y seguimos adelante. ¿Por qué dice la papa? Me caímos jafina, porque efectivamente ocurrió el proceso de jafina. Es verdad, este kohen lo hizo una vez y este otro kohen lo hizo una vez, cada kohen lo hizo una vez, pero ¿ocurrió el proceso o no? Sí. Y en estamos en la primera de las líneas largas de la Gemara, y si vamos a decir que no había un segundo proceso de jafina, sino que había uno solo, entonces ahí vas a tener una buena pregunta. ¿Quién tiene razón? ¿Rabbi Hanina o Rabbi Yoshua ben Levi? Si el tipo de kohen se murió en el medio, por cuanto no hay un nuevo proceso de jafina, ¿qué hacemos? ¿Puede entrar el kohen o no puede entrar el kohen? Rabbi Hanina te va a decir que no, Rabbi Yoshua ben Levi te va a decir que sí. O Marle Rabuna, Rabbi Yoshua era papo, le dijo Rabuna, hijo de Rabbi Yoshua, era papo, Adraba, al revés, entendiste todo mal. Veámoslo de otra perspectiva. Y
Sí, efectivamente había dos procesos de Jafina, uno fuera del Santo Sanctorum y uno dentro del Santo Sanctorum. No puede entrar otro Kohen con la Jafina del anterior. De vuelta, el caso es, un Kohen hizo Jafina, se murió, ahora otro Kohen quiere entrar con ese Ketoire, ese incienso, seleccionado con el Kohen anterior. ¿Puede o no puede? Claro que no. ¿Por cuánto hay dos procesos de Jafina? Que esto es una discusión, pero ¿por cuánto hay dos procesos de Jafina? No puede entrar el segundo Kohen con la Jafina del anterior, con el seleccionado de incienso del anterior. ¿Por qué? Y es imposible que las manos de los dos Kohanim sean iguales y que no falte ni un granito de incienso, porque este hizo Jafina de una manera y el otro hace Jafina de otra manera, si las palmas son diferentes. Esto es si hay dos procesos de Jafina. Y si vamos a decir que el proceso de Jafina es solamente una vez, no existe hacer Jafina, seleccionar el incienso, y luego volver a seleccionar el incienso, no es así. Tibilach, ahí tenés una buena pregunta. Hay un solo proceso de Jafina, el Kohen seleccionó el Ketoire, se murió, ¿y ahora qué hacemos? Hay un solo proceso de Jafina. Entonces, ¿puede entrar el segundo Kohen con el incienso o no? Rabbi Hanina te va a decir que no, Rabbi Yoshua ben Levi te va a decir que sí. Estamos al final, la tercera línea empezando de abajo, de Memtes Amudalev, 49a, Dios mediante, continuamos con esto, si existe Hoizer o no, si existe seleccionar el incienso y volver a seleccionarlo o no existe, y de acuerdo a esto vamos a poder resolver quién tiene razón, por así decir, si Rabbi Yoshua ben Levi o Rabbi Hanina.